estamos con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes, Vivi. Un placer estar aquí contigo y compartir con toda la teleaudiencia tuya. Así es. Bueno, un placer estar aquí, tenerte acá en el programa. Y yo leí, me dice el doctor, ay, me puse todo colorado después cuando leíste todos los títulos y todo. Pero es que obviamente que hay que contar porque uno, ¿qué hace? Ve el doctor en casa, conoce a los profesionales y vamos aprendiendo todos un poquito más, pero en el momento de consultar con alguien, más vale que uno quiere consultar con alguien que tenga mucha experiencia. Y de eso queremos hablar. ¿Cómo 8.000 operaciones? ¿De los 5 años comenzaste a operar, doctor? No, lo que pasa es que el sistema de formación en Alemania es un poquito diferente. Yo tuve la suerte de entrar a un hospital donde realizábamos 13.000 operaciones al año. Quiere decir que teóricamente los 9 años que estuve ahí sí se realizaron más de 120.000 operaciones y de las cuales a mí me tocó hacer un poquito más de 8.000. El sistema de salud en Alemania es un poquito diferente aquí. Existen instituciones donde el paciente va primero a intentar a que se resuelva el problema sin cirugía. Y con toda la tecnología que hoy existe, y si ahí no se le ha resuelto el problema al paciente, pues venía junto a nosotros en la clínica que era meramente quirúrgica. Entonces nosotros no perdíamos tiempo más intentando no operarlo al paciente, sino que ya realizábamos directamente la cirugía porque se habían agotado todos los recursos. Claro. Y realizábamos solamente en nuestro servicio unas 17 cirugías al día. Entonces uno llega rápidamente a las 10, claro, a las 100, a las 1.000 y a las 5.000 y demás, ¿no? Fantástico. Bueno, y doctor, vos hace un tiempo estás en Paraguay. Sí. ¿Un año? 1 año y 4 o 5 meses, sí. Durante todo el tiempo anterior, o sea, sos paraguayo, ¿Naciste acá? No, yo nací en Alemania. Nací en Alemania, viví mis primeros 5 años allá, pero soy malcriado en Paraguay. Hice todo lo que es colegio y universidad aquí. Posteriormente fui a hacer todos los certificados y la parte de ortopedia, traumatología. En realidad me fascinó porque estamos muy acostumbrados a tratar de operar todo. Y de hecho yo fui a especializarme en todo lo que es operar. Pero todos los certificados y todas las maestrías que después pude haber hecho tenían que ver cómo mejorar la calidad de vida del paciente sin necesariamente tener que ser operado. Y ahí donde uno entra y encuentra que la tecnología ayuda y mucho, ¿no? Sobre todo nuestro tema de hoy, que es la columna lumbar, que es, como dijiste anteriormente, una de las causas más frecuentes de consulta. Fíjate, Vivi, que de cada 10 pacientes que consultan, 4, 5 son dolores de la columna, y es hoy en día la causa más frecuente de consulta en el consultorio del ortopeda, del traumatólogo o neurocirujano. Perfecto. Bueno, y de eso vamos a hablar porque, bueno, 80% de la población del mundo, entonces más vale que es un tema muy interesante. Tenemos preparado un material que habla de padecimientos comunes de la columna lumbar. Padecimientos comunes de la columna lumbar. Los tipos de padecimientos comunes que se tratan frecuentemente con la terapia de descompresión no quirúrgica son la enfermedad degenerativa de los discos, el síndrome de la articulación facetaria, ciática, disco herniado, entre otros. Todos estos padecimientos resultan en mejoría a partir del alivio de la presión, creando espacio adicional entre cada punto focal de la vértebra o columna. Existen otros padecimientos crónicos de la espalda que se pueden mejorar con la terapia de descompresión no quirúrgica, pero es aconsejable buscar orientación médica confiable antes de intentar este tratamiento. ¿Está correcto, doctor, eso? Así mismo es. Y la gente que tiene, por ejemplo, a lo mejor digo una tontería, ¿verdad? Pero hernia de disco, ¿eso se tiene que operar o también se utiliza esto? El 99% de las hernias de disco se pueden solucionar sin cirugía. Un 1% debe de ir a cirugía y son los pacientes en los que se ha intentado absolutamente todo, incluyendo el tema de hoy, la descompresión no quirúrgica, y es el último recurso. El problema radica en nosotros mismos y ahí entramos a hablar un poquito de las causas, que el sobrepeso y el sedentarismo son los factores más importantes para el padecimiento, no solamente de hernia de disco, sino del dolor lumbar crónico. Y muchas veces cuando realizamos la descompresión de nuestros pacientes y ellos quedan bien,
después de 6 semanas de tratamiento, se viene la terrible realidad. La realidad de que también tienen que ejercitar, que también tienen que perder peso. Claro. Y el hecho de que el porcentaje de pacientes hoy en día es tan alto con dolor de columna tiene que ver con la epidemia que estamos sufriendo también, que tiene que ver con el sobrepeso y el sedentarismo. Claro, o sea, directamente mucha gente baja de peso, comienza a moverse un poco y ya le puede disminuir el dolor de espalda. Asimismo, el simple hecho de perder peso y moverse correctamente hace que los pacientes puedan disminuir considerablemente el dolor. Por supuesto que hay que tratar de tener un resultado más a largo plazo, por eso realizamos la descompresión no quirúrgica de la columna. Claro. Bueno, cuando habla de, yo ya quiero saber cómo se hace la descompresión, porque me imagino, yo tengo una imaginación muy fértil, me imagino tipo los dibujitos animados que se les tira, así, viste que se les tiran de las patitas y de los, bueno, ¿cómo se hace la descompresión? Bueno, tenemos un video didáctico también enseguida donde lo vamos a ver, pero en teoría, y para hacerlo cortito, el paciente es primeramente examinado correctamente, se hace el diagnóstico y se ve si es apto para la decompresión no quirúrgica. La decompresión es una máquina donde el paciente se acuesta boca para arriba, es sujetado básicamente y posteriormente lo que colocamos un sensor o un chip detrás de la columna, lo pegamos a la piel, ahí donde está la hernia de disco o el problema en sí, y un rodillo o una máquina especial pasa por detrás de arriba hasta abajo y cuando capta el sensor realiza un movimiento específico que es el que va a causar el efecto positivo dentro del disco, haciendo que este nuevamente sea grande, capte el líquido colágeno, nutrientes y por ende se ocasiona el resultado de la descompresión. Y por ende el nervio o el saco nervioso ahí, la médula, queda liberada nuevamente y los síntomas de los pacientes disminuyen o desaparecen completamente. Nosotros continuamos acá con nuestro invitado, el doctor Hermes Godoy Müller, y nos va a mostrar, porque quiero que muestre esto que trajo, las columnitas o no sé cómo se llaman, los pedacitos. ¿Cuál es la normal? ¿Cómo es una hernia de disco? ¿Cuáles son los problemas que uno puede tener, doctor, en la columna? En la columna, uno de los problemas más frecuentes después de la artrosis son las hernias de disco. Y mucha gente realmente no sabe qué entender bajo el concepto de hernia de disco, pero voy a tratar de explicártelo aquí, como lo hice recién en el corte. Sí. Este es un disco normal, no sé si la cámara lo puede captar un poquitito. Ahí realmente, ¿no? Muy bien, este es un disco normal, este disco de una persona de 15, 20 años, es decir, hay dos segmentos, dos cuerpos vertebrales, están interpuestos por una protección, que es el disco intervertebral, y ahí lo coloco de nuevo. Y tenemos que el disco, cuando tenemos 15 años, está bien hidratado, está lleno de colágeno, está llenito, y la estructura central, que es como una almohadilla de protección, se llama núcleo pulposo, se encuentra bien contenido, el paciente se mueve y no tiene problemas. A medida que vamos envejeciendo, entramos un poquito en las causas, a medida que vamos teniendo sobrepeso, a medida que no nos movemos más, el sedentarismo, el disco empieza a deshidratarse, ¿sí? Empezamos a perder colágeno, como en otras partes del cuerpo, y esta estructura central del núcleo pulposo quiere salirse para afuera. Es el estadio previo a la hernia de disco. Posteriormente van pasando los años, más dolor, y aquí tenemos cómo el disco se deshidrata completamente, ¿sí? Y el núcleo pulposo termina rompiendo las últimas fibras de colágeno que quedaban aquí y sale para afuera, apretando ya sea una o dos raíces nerviosas, y ahí donde el paciente empieza a sentir ese dolor tipo ciática, ese dolor que empieza en la columna lumbar y luego va hacia las piernas, los famosos hormigueos, la pérdida de fuerza. Eso en el peor de los casos, o solamente un dolor en la espalda. Muchas veces los dolores confunden también. Pensamos que puede ser una hernia de disco, pero realmente no lo es. Las causas más frecuentes de hernia de disco son eso, Vivi: el sedentarismo, la falta de ejercicio, y luego está el extremo. Personas que hacen mucho ejercicio, mucho sobreesfuerzo. Los traumatismos repetitivos también producen o pueden producir esa herniación del disco para afuera, apretando los nervios, causando el dolor. Cuando uno, por ejemplo, tiene, no sé, dolor de cintura, eso ya puede ser, o sea, uno dice dolor de cintura, pero puede ser la columna vertebral, porque es ahí atrás. Totalmente. De hecho, hay muchos pacientes que
no saben qué es la columna y dicen, me duele la cadera o me duele la cintura, y realmente están padeciendo hace mucho tiempo de problemas serios en la columna vertebral. Y así también muchos pacientes que vienen a mi consultorio con resonancias diciendo, tengo hernia de disco, y le duele completamente en otro lugar y ellos creían que le dolía la hernia de disco. Entonces, tener hernia de disco no significa tratar la hernia de disco, y tener hernia de disco no significa tener síntomas. Si nosotros introducimos a 10 personas mayores de 60 años a la famosa resonancia magnética para ver cómo está la columna lumbar, 7 de 10 van a tener cambios en el disco. Y muchos de esos pacientes no tienen dolor. Por ende, esos pacientes tampoco hay que tratarlos. Qué maravilla. Estamos aprendiendo acá una clase fantástica. Tenemos un material que habla de lo que nos está contando el doctor, las causas de los dolores de espalda. Causas. La degeneración vertebral puede ser algo natural, provocado simplemente por el desgaste originado por el paso del tiempo, o puede ser iniciado por lesiones agudas o recurrentes, debidos a traumas, actividades relacionadas con el deporte, factores ocupacionales, predisposición genética, nutrición, peso, estado general de salud, nivel de actividad, tabaquismo y ciertos medicamentos. Estos son factores que determinan cuándo y cuán rápido una degeneración de la columna vertebral se desarrolla y progresa. Y la postura, ¿verdad? Ahí veíamos unas imágenes que nos sentamos, que encima hacemos poco ejercicio. Estamos todo el día en general, la mayor parte de las personas, sentada delante de una computadora o lo que sea, y nos encorvamos, ahí está. Y eso también hace el famoso cómo agacharse también y levantar las cosas, que nos enseñan y enseñamos acá y mostramos en el doctor en casa y nos olvidamos. Es una cuestión de tener que practicar eso. Es una cuestión de estilo de vida, así como tenemos que dedicarnos a hacer ejercicio todos los días o por lo menos 3, 4 veces a la semana, alimentarnos correctamente bien, fomentar el desarrollo muscular en la región media, que es el abdomen y la columna lumbar. También tenemos que concentrarnos constantemente en sentarnos y tener la postura adecuada. Y nuestro estilo de vida, el estar sentado frente a la computadora, no nos ayuda para nada. Así mismo. Bueno, para mí, vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, estamos recién comenzando, pero para mí lo que me entusiasma de todo esto es que el doctor nos dice que no hace falta operarse de la hernia de disco. La mayoría de las veces, o sea, nada es absoluto, y menos aún en medicina, pero que no hace falta operarse. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Esta descompresión. Queremos ver ya ahora queremos ver, señor director, si podemos, por lo menos el material donde está el aparato, que es el único en Sudamérica, ¿verdad? Así la mismo. camilla, la cama, no sé cómo se llama. Sí, es una camilla de compresión lumbar. Descompresión no quirúrgica de la columna lumbar. Es una nueva y segura tecnología de tratamiento que aplica fuerzas de distracción a las estructuras vertebrales de manera precisa y gradual. Distracción es la separación de las superficies comunes de una articulación, sin la ruptura de sus ligamentos ni dislocación. Se contrarresta con ciclos de relajación parcial. Esta técnica separa las vértebras creando el vacío dentro de los discos. Este efecto se conoce también como presión intradiscal negativa. Los ciclos de descompresión y relajación parcial promueven la difusión de agua, oxígeno y líquidos ricos en nutrientes desde fuera de los discos invertebrales al interior de ellos. El tratamiento suele ser bastante confortable y bien tolerado por la mayoría de los pacientes, quienes son examinados metódicamente para recibirlo. Qué fantástico, qué genial tener eso, y se puede hacer acá. O sea, lo tiene en la clínica, estás haciendo eso. Sí, se puede hacer aquí. En realidad, para mí era al comienzo un poquito difícil de pensar tener una máquina así aquí por una cuestión de costos, una máquina muy costosa, pero yo sabía que la gran mayoría de mis pacientes con problemas de columna lo iban a necesitar, y es una técnica muy moderna, los pacientes quieren algo moderno.
algo seguro, algo No eficaz. invasivo. Y por sobre todas las cosas, Claro. algo no invasivo. Sí. Es lo que se debería intentar siempre primero antes de pensar siquiera en algún procedimiento quirúrgico. Esto es El Doctor en Casa y estamos a punto de ver esta máquina fantástica que me muero de ganas de ver cómo funciona. El doctor Hermes Godoy Müller es quien nos va a explicar el tratamiento de descompresión no quirúrgica de la columna lumbar. Si vos estás con hernia de disco, si estás con dolores fuertes en la espalda, en la cintura, donde sea, y fuiste bueno, y la gente te dice lo más probable es que te tengas que operar, bueno, acá tenemos la solución sin operación. Esa es, sí, doctora, a ver si me puede explicar. Bueno, ahí estamos con una paciente real que está terminando su programa. Ahí vemos el consultorio. Ya la acostamos a la paciente, ya colocamos previamente el chip, un sensor especial por la piel que por motivos de preservar la intimidad de la paciente no quisimos mostrarlo Claro. en este momento. Y luego la camilla gira un poquitito hacia abajo, la paciente no queda del todo con la cabeza para abajo, pero sí necesitamos un poquito de tracción natural por la gravedad. Y como vemos en la parte izquierda, hay un monitor y esto está completamente navegado por una computadora, quien dirige en esa camilla especial una almohadilla dura que va atravesando la columna y una vez al llegar allí donde está el lugar o el problema, empieza a trabajar. Posteriormente, vamos a ver cómo realmente trabaja y qué es lo que hace. Lo bueno de esta máquina es que trabaja en varios sentidos. No solamente descomprime localmente, ahí donde está la hernia de disco en este caso, sino que realiza pequeñas descompresiones en toda la columna lumbar, haciendo que todo el segmento se mueva. Los pacientes después de 1 o 2 semanas realmente salen diciendo esto era lo que ellos necesitaban, ¿no? Ahí vemos la gráfica superior, cómo se eleva cuando el paciente está acostado, genera un efecto de presión negativa dentro del disco y eso hace que prácticamente el disco se succione nuevamente para adentro y el disco pueda repararse, regenerarse, llenarse de líquido y de colágeno. Hasta yo tengo ganas de hacer eso. Sí, Tan genial. Tengo muchos pacientes quienes, sin el diagnóstico de hernia de disco, simplemente por un problema de dolor lumbar muy frecuente, pero sin hernia de disco, se realizaron y realmente fue lo único que hizo de que pudieran tener 0 dolor. Lo que buscamos es eso. A los pacientes no les importa si tienen 1, 2 o 3 hernias de disco. Ellos quieren volver a caminar, volver a andar, volver a asearse, volver a sentarse. Y en la gran mayoría de los casos podemos alcanzar un resultado de más del 90%. Fíjate, Vivi, que hemos tratado un poquito más de 30 pacientes ya ahora. Tenemos la máquina hace 5 meses, 4 meses y medio, 5 meses. Y tenemos un índice de satisfacción del 89%. Vamos a poner 90%. Y el índice de satisfacción se mide por una reducción de más del 90% de los dolores, es decir, un 90% obtuvo un poquito más del 90% reducción del dolor. Tenemos pacientes que no quedaron muy satisfechos, pero quedan satisfechos, es decir, que de tener dolores diarios tienen molestias de vez en cuando y siguen estando muy contentos y satisfechos con el procedimiento. Claro. Y esto cuando hablamos de hernia de discos, esto imposibilita también, no es nada más que pensar, bueno, el dolor, un poco de dolor. Puede llegar a que la persona no quiera moverse por temor a ese dolor tan fuerte. Es así. El primer síntoma es el dolor y luego ya viene ya trabaja un poquito en la cabeza, como yo siempre digo, el miedo, no querer moverse más. La gran mayoría de los pacientes vienen deprimidos, muy deprimidos, con años de dolor, de sufrimiento, de impotencia funcional en las piernas, sin poder realizar ejercicios físicos, se activa un poquito el círculo vicioso porque empiezan a subir de peso. Claro, la ansiedad, uno empeoran, come, no puedes hacer ejercicio, te duele, es un lío. Y empeoran el cuadro. Ahí tenemos un gráfico cómo queda un disco herniado de un lado, se ve cómo sale un poquito para atrás, está marcado en rojito, y después del tratamiento el disco ya no comprime el canal medular y por ende el paciente puede estar sin o con el menor dolor posible. Claro. Bueno, y yo quiero, le voy a hacer trabajar a mis compañeros camarógrafos, quiero que nos muestres ahí en esa columna cómo es la historia de cómo trabaja esta máquina, porque ya me mostró, y con el chipcito,
Ahí está el chip, el doctor nos va a mostrar. A ver. Bien, este es un pequeño sensor que va conectado con la máquina o el aparato, ¿no? Y este sensor lo colocamos por la piel del paciente y lo pegamos con una cinta común y corriente. Posteriormente, esto lo hacemos para que la máquina pueda captar luego el lugar donde tiene que hacer el trabajo, ¿sí? Nosotros lo colocamos aquí y luego lo acostamos al paciente. Ahora veía el procedimiento en sí. Si este es el disco que está afectado, ¿sí? Voy a mostrar un poquito para la cámara. Quiero que la audiencia vea lo que sucede. Si este es el disco que está afectado y está comprimido, voy a mostrarlo ahí, ocurre que la máquina capta el sensor que se encuentra aquí, ¿sí? Y eleva todo esto, solamente en este lugar. Al elevar esto en este lugar, lo que ocurre es esto, y quiero que me tome la cámara de frente, por favor. Ahí ocurre este fenómeno, aumenta el espacio, existe una decompresión muy localizada, ¿sí? Y en este segmento, esa decompresión hace que el disco vuelva a succionarse para adentro, el disco se cargue nuevamente de líquido y posteriormente la hernia pueda volver a entrar a su lugar. Fantástico. Bueno, es la manera. ¿Y cuánto tiempo? ¿20 minutos, 10 minutos? ¿Cuánto tiempo está ahí la persona en la camilla con esos movimientos? Es algo completamente mecánico y la mecánica gobernada por la computadora. El paciente está aproximadamente 20 minutos por sesión. Es un tratamiento largo en el tiempo. Son 6 semanas de tratamiento de lunes a viernes, todos los días 20 minutos. Nosotros acompañamos con una rehabilitación posterior, es decir, el paciente viene, sabe que tiene que venir 1 hora para su tratamiento. 20 minutos es la descompresión real y los restantes 40 minutos son un poquito de láser de alta intensidad para ayudarlo a salir del dolor. Rehabilitación, fortalecimiento de la parte media. Qué maravilla. Y me imagino la felicidad de las personas cuando recuperan otra vez su vida, porque es recuperar su vida, es volver a que quieran hacer ejercicio, no es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos tienen la capacidad y la posibilidad de poder hacer una vida normal sin dolor, porque cuando te duele algo, pues ya tenés miedo de hacer eso porque sabes que va a venir el dolor y eso impide. Le devolvés la vida normal. Es muy gratificante trabajar con esto porque la gente sufre. Sí. Y no encontrar un método adecuado que no siempre sea el bisturí, el miedo que eso conlleva. Encontrar un método adecuado para solucionar sus problemas. Y para nosotros es muy gratificante porque recibimos muchas bendiciones de nuestros pacientes, sí. Son muy agradecidos semana tras semana a medida que ellos pueden volver a caminar, volver a hacer sus actividades, volver a pasearse. Y tenemos muchos maridos y esposas que nos llaman luego a agradecer por la parte emocional por la que estaban pasando los familiares, afectos por este padecimiento y el cambio de vida que ocurre luego es realmente para nosotros muy gratificante. Fantástico. Bueno, tenemos preguntas de la gente a través de las redes sociales. Vamos a ver qué le preguntan al doctor. Rodrigo desde Pilar dice, si ya fui operado de la espalda, ¿podría todavía realizar el tratamiento de descompresión no quirúrgica de la columna lumbar? Qué buena pregunta. Existen pocas contraindicaciones para el uso de este procedimiento, pero las existen, las debemos respetar. Una de ellas son los pacientes posoperados que tengan algún tipo de metal dentro de la columna, fijando la columna. Como es un medio mecánico, nosotros podemos destruir un montón también si es que hay un metal adentro que imposibilite que nosotros podamos realizar ese movimiento. Por ende, si no hay ningún metal adentro y después de un examen físico exhaustivo y analizar los últimos estudios, se puede realizar, pero si hay un metal o un material de osteosíntesis adentro, realmente estamos con las manos atadas y este procedimiento no sería el adecuado para esa persona. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta, ¿sí? A ver, Susana de Asunción dice, tengo 67 años y sufro de ciática desde hace mucho tiempo. Algunos tratamientos médicos me aliviaron solo por algún tiempo. ¿Este tratamiento no quirúrgico podría ayudarme? Yo ya te digo que sí, pero vamos a ver qué dice el doctor. Sí, quiero usar una palabra ahí que expresó la paciente muy bien. Me ayudaron por corto tiempo. Históricamente existieron muchos tratamientos para aliviar los problemas de ciática, hernia de disco. Muchos de ellos tienen que ver con tomar analgésicos antiinflamatorios, que desde mi punto de vista es tratar los síntomas, tratar la enfermedad con un parche por un tiempo. Luego vienen las infiltraciones, es decir, infiltrar en el lugar un poquito de corticoide. Hoy en día también se utiliza con eficacia el ozono, pero la recurrencia es muy alta.
si nosotros sabemos que el problema es la deshidratación del disco y la pérdida de colágeno, y nosotros podemos devolverle una vida, y los norteamericanos le llaman a este procedimiento rejuvenecimiento espinal, porque es como darle un nuevo disco, una nueva columna a los pacientes. Es para mí uno de los mejores tratamientos justamente por eso, porque es más a mediano y largo plazo el efecto, porque estamos tratando la causa y no solamente pegando como un parche a los síntomas. Estamos en la parte final del programa con el doctor Hermes Godoy Müller, especialista en ortopedia y traumatología, medicina deportiva y regenerativa, MyLife International. Y todo lo que nos mostró es maravilloso. Yo no sé si vos estás tan entusiasmada como me quedé yo al ver esto, porque veo que es un antes y un después para todas las personas que están sufriendo, que tienen hernia de disco, que sufren de dolores crónicos, mucho dolor, y también para las personas que tienen de vez en cuando algún dolorcito. ¿Es la solución, doctor? Es fantástico. No es la solución en un 100%, porque el 100% jamás sale de mi boca con los pacientes, pero sí, yo también estoy igual de entusiasmado porque la tecnología sigue avanzando. Y no todo siempre es invasivo. Estábamos acostumbrados mucho a operar mucho estos problemas de columna. En diferentes regiones geográficas también hay muchas diferencias de cómo se solucionan estos problemas, pero en países civilizados se intenta siempre primero no operar por sobre todas las cosas, y si no funciona, entonces pues ahí uno intenta realizar la cirugía. Claro, en último caso ya. Así es. Bueno, pero me imagino que esto viene gente del exterior también a hacerse. ¿Sí es la única máquina de Sudamérica? Sí, estamos recibiendo ya preguntas y queriendo pacientes del extranjero a querer reservar turnos del Uruguay, del Brasil, de la Argentina, porque con la parte de internet hoy, la gran mayoría de los pacientes, cuando uno padece una enfermedad, ¿sabes cómo es? Uno entra en Dr. Google y empieza a buscar su problema y ver quién puede solucionarlo de una manera efectiva. Nosotros colaboramos un poco también con la área cibernética y colocamos unos cuantos testimonios de pacientes reales filmados en nuestros consultorios después del tratamiento, la decompresión, para dar un poquito de ánimo a aquellos pacientes que están pasando por el mismo problema, y creo que eso es siempre muy importante, porque no soy yo normalmente el que le va a convencer de este tratamiento a una abuelita de 70 años, sino es quizás la abuela de 70 años que un mes antes nos dio el testimonio y que cuenta que ya no se podía mover, asearse, sentarse, y realmente estamos muy orgullosos de ser los únicos en este momento en Sudamérica. Creo firmemente que en un futuro esto va a ampliarse muchísimo para que mucha gente tenga acceso a este tratamiento. Claro. Bueno, la clínica ¿dónde queda, doctor MyLife? Queda en el centro de Asunción. Actualmente estamos ahí en Dr. Manuel Domínguez 575, entre México y Paraguarí. Y tenemos un estacionamiento interno, simplemente basta con avisarle a nuestro asistente que pueden meter el auto adentro, entonces no hay necesidad de estacionar en la calle. Genial. Y también encontramos en internet, si la gente quiere navegar y investigar un poquito. Es www.mylife.com.pi. Ahí encontrarán todos nuestros servicios, los profesionales que estamos ahí en la clínica, los servicios con los que contamos y los videos de testimonios de pacientes. Perfecto. Bueno, entonces, fantástico. No hace falta que te operes. Hace antes, por favor, esto, porque da miedito la operación, o sea, a todos, y más si es en la columna. Entonces, tener esto acá en nuestro país es fantástico, es maravilloso. Muy contenta estoy yo de esta entrevista y de poder tenerte acá en el programa, doctor. Muchas gracias, Vivi. Para mí es un placer también haber compartido este programa contigo, y saludos a tu teleaudiencia. Muchísimas gracias.